¿Me escuchas, Evelyn? ¿Se Sí, escucha? sí, te Ok, escucho perfecto. perfecto. Muchas gracias, Evelyn, por tan perfecta introducción. Bienvenidos a todos los participantes nuevamente a este un nuevo curso de interpretación básica del hemograma y urinálisis eh, de EduSalud. Vamos a iniciar el curso. Vamos a iniciar el curso. A ver, Evelyn, no me pasa la pantalla. Ok, perfecto. Ok, Sí, hay vamos. a veces, perdón, a veces cuando por temas de internet momentáneamente como que se queda un poquito congelada, pero eventualmente a los minutos o a los segundos cede. Ok. Eh, Iniciamos preguntándonos que el hemograma y el urinálisis son estudios sencillos, pero aportan una gran cantidad de información sobre el estado de nuestros pacientes. Estos estudios son básicos en un cuarto de urgencia y en la consulta externa, ya que nos van a brindar una información acerca de cómo está nuestro paciente, si el mismo tiene alguna infección sobreagregada, si el mismo está anémico. El urinálisis nos brinda información acerca si el paciente tiene una infección de vías urinarias, si tiene una nefropatía, si tiene daño renal. Entonces, estos estudios son de bajo costo y son rápidos de procesarse, o sea que en un cuarto de urgencia son fáciles para que el médico los adquiera rápidamente y los pueda interpretar de manera eficaz. Iniciamos con lo que es el hemograma. Lo primero nos preguntamos qué es un hemograma. Generalmente cuando uno es profesional de la salud, los familiares, siempre que se realizan estudios con cualquier médico, quieren saber, que no, te envío estos exámenes para que me los leas. Y nosotros, lo primero que envía el médico es un hemograma y nos envían este hemograma, nosotros debemos conocer al menos lo básico para saber interpretarlo. Esta es la idea de este taller virtual, que conozcamos lo básico, lo normal, para luego entrar a los que son las patologías. Nos preguntamos qué es el hemograma. El hemograma no es simplemente que se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los que son los componentes celulares de la sangre periférica. En esta prueba básica de laboratorio se van a cuantificar y evaluar los tres estirpes celulares de nuestra sangre, ya sean los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los que son las plaquetas. Si tienen alguna duda, me la hacen saber en lo que es el chat. Si voy muy rápido, también me lo escriben y yo puedo repetirle cualquiera de las que sean las ideas en las que se hayan quedado. Ok, continuemos. El hemograma va a tener su técnica de extracción. Es muy importante tener consideraciones técnicas cuando enviamos un hemograma y en cuanto a la técnica de extracción. Esta muestra se va a obtener por venopunción. ¿Qué quiere decir con venopunción? Vamos a tomar una muestra de sangre periférica del paciente, le vamos a palpar lo que es la vena, le colocamos su torniquete. Al momento de palpar la vena, vamos a introducir lo que es la aguja dentro de la piel de la persona con un ángulo de más o menos 45 grados. Extraemos la sangre, más o menos 1 ml. No debemos pescar lo que es en la vena, ya que esto nos va a producir una agregación plaquetaria y nos va a producir valores alterados dentro de nuestro hemograma. Al menos debemos extraerle 1 ml, como se lo puse aquí, 1 ml de muestra, salvo para equipos de micromuestras, que son las que se utilizan para niños, que los tubos son más pequeños. El tubo que vamos a utilizar es un tubo de tapón morado, que es el tubo que contiene EDTA, que contiene un anticoagulante. También podemos utilizar para realizar estas muestras, para tomarlas, muestras capilares, con capilares. Estas se utilizan para los neonatos y se le toman del talón, pero con esta se toma se utiliza el factor de corrección del hematocrito. Es importante que cuando tomamos estas muestras, que la introducimos dentro del tubo, eso no debemos iniciar la sangre. Por lo menos cuando introducimos la aguja no debemos precipitar la sangre, ya que produce una hemólisis de lo que son los eritrocitos, y se debe invertir bien el tubo y mezclarlo varias veces para que se mezcle con el anticoagulante que trae este tubo de tapa morada. La muestra debe analizarse siempre dentro de las 6 primeras horas de la extracción, y el estudio no debe realizarse con muestras que sean coaguladas, con muestras hemolizadas o muestras que ya están diluidas. Continuando,
el hemograma debe tener una adecuada indicación clínica al paciente. Siempre que nos enfrentamos a un paciente, ya sea en un cuarto de urgencia, yo trabajo en un cuarto de urgencia, pero también trabajo en lo que es una consulta privada. Tengo dos tipos de pacientes. Tengo un paciente críticamente enfermo y un paciente que viene a una consulta de rutina. A todos los pacientes no se les va a enviar un hemograma. Debemos tener siempre una adecuada indicación y priorizarlos con el paciente y clasificar a qué paciente se le va a enviar este estudio. Porque, por ejemplo, si estoy atendiendo un paciente en la consulta externa que viene solamente por un simple dolor de cabeza o un dolor lumbar, no le voy a enviar un hemograma, ya que este estudio no es de rutina para este tipo de patologías. Mientras si estoy trabajando en el cuarto de urgencia, me llega un paciente con un sangrado, un hemograma, si es un estudio. Disculpa, Cuéntame. se fue las diapositivas. A ver si puedes compartirlas nuevamente, por favor. Ok, dame un momento. Ajá. Ok, ahora sí salen. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale, ahora sí puedes Ok. continuar. Ok, perfecto. Quedamos en lo que es la adecuada indicación del hemograma. Como les estaba explicando, cuando no es lo mismo tratar un paciente en un cuarto de urgencia que está críticamente enfermo a un paciente de una consulta externa que viene por patologías que pueden esperar un poquito más. Entonces, como les mencionaba anteriormente, el paciente del cuarto de urgencia hay que priorizarle su atención. Si viene un paciente por un sangrado, el hemograma sí está indicado para pacientes con sangrados. Viene un paciente que viene con una infección severa, aquí sí está indicada mandarle prescribir lo que es un hemograma. Debemos tener en cuenta también lo que es los antecedentes personales y familiares, el contexto clínico del paciente, como les estaba haciendo las dos analogías del paciente de urgencias y el paciente de la consulta, y vamos a hacer una lectura estructurada y una interpretación global. ¿Qué quiero decir con una lectura estructurada? Por lo menos yo tengo una metodología al momento de interpretar lo que es mi hemograma. Siempre me voy a fijar en lo que es mi hemoglobina, mi hematocrito, luego me voy a lo que son los glóbulos blancos, a ver cómo están los neutrófilos, y posteriormente paso a lo que es las plaquetas. Aquí en este taller para fines didácticos vamos a estar viendo otros valores como son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, para ver qué tipo de anemias se presentan dentro de los casos clínicos. Y bueno, continuando, los valores de referencia varían según la edad del niño, el sexo, y son diferentes a lo del adulto. La hemoglobina de un paciente recién nacido no va a ser la misma como que la de un adulto. Ni siquiera los valores de las plaquetas ni de los glóbulos blancos. Siempre van a ser distintos, todos estos valores van a cambiar, por eso es distinto un hemograma cuando se lo indicamos a un niño que cuando se lo indicamos a una persona adulta. Okay. Continuando con lo que es el hemograma, en cuanto a ciertas consideraciones clínicas del paciente, en mujeres también debe conocerse si las mismas están menstruando o están embarazadas. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque si la mujer está menstruando, generalmente si las menstruaciones son abundantes y duran muchos días, la paciente se va a anemizar y puede tener una anemia ferropénica. Y si está embarazada, la mujer puede presentar una anemia fisiológica secundaria a lo que es el embarazo. La hiperlipidemia puede aumentar lo que es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, y algunas variaciones pueden ser secundarias a otros factores como el ritmo circadiano, el ejercicio, la dieta. Las personas vegetarianas pueden presentar una anemia megaloblástica. En cuanto al grado de hidratación, una persona que está deshidratada va a tener aumentado lo que es el hematocrito, y el consumo de algunos fármacos como lo que es la prednisolona va a aumentar lo que son las plaquetas. Me avisan si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta o en la pantalla de chat, o me lo van diciendo en lo que voy explicando lo que es el hemograma. Los valores que vamos a ver principalmente de manera global en el hemograma, vamos a definir lo que es la hemoglobina, que nos va a definir la presencia o no de anemia, o si tiene el paciente policitemia, que es un aumento de la hemoglobina. El VCM, que es el volumen corpuscular medio, es el valor medio del volumen de cada hematía.
el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, es el valor medio de la hemoglobina en cada hematíes. Es importante que conozcan todos estos conceptos porque al momento de analizar las anemias, vamos a valorar según el VCM, el HCM, el AD o RDW. Según el AD, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, mide el grado de heterogenicidad en el tamaño de los hematies. Este parámetro es importante para hacer un diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y los que son las talasemias. Los reticulocitos, que reflejan el grado de eritropoyesis medular y la capacidad regenerativa de lo que es una anemia. Va a haber un índice reticulocitario que nos va a decir si está aumentado o disminuido, qué tipo de anemia va a tener nuestro paciente. Y el CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que indica la concentración de la hemoglobina total de masa por el total de la masa de la hemoglobina. Ok. También en el hemograma vamos a tener los parámetros de hemograma o índices de Winthrop. ¿Qué son los índices de Winthrop? Van a estar estos: el número de Maties, que es la hemoglobina entre 3. El número de Maties no va a ser un parámetro fiable para lo que es el diagnóstico de las anemias. Vamos a tomar para el diagnóstico de las anemias es la hemoglobina, que la hemoglobina, su unidad es en gramos por decilitro, que va a ser el número de Maties por 3. En cuanto a anemia, para definir una anemia, la hemoglobina debe estar menor de 2 miligramos por decilitro de la desviación estándar para edad y sexo. Y si hablamos de policitemia, la hemoglobina va a estar mayor de 2 gramos por decilitro de la desviación estándar para lo que es la edad y el sexo. En cuanto al hematocrito, su valor va a ser porcentual. Va a ser la hemoglobina por 3. Y la interpretación similar es a la concentración de la hemoglobina. Cuando le hacemos una gasometría al paciente, generalmente ella nos marca lo que es el hematocrito. Si nosotros tenemos un hematocrito, lo podemos dividir entre 3 y vamos a tener una hemoglobina aproximada. El VCM, que es el volumen corpuscular medio, que es el que mencionamos en la diapositiva anterior, su unidad se va a dar en femtolitros. El femtolitro nos va a indicar lo que es la microcitosis y la macrocitosis. El HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, su unidad va a ser en picogramos y nos va a indicar si hay hipocromía o hipercromía. El CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, su unidad va a ser en gramos por decilitros. Su indicación clínica, cuando está elevado, nos vamos a orientar cuando hay una esferocitosis hereditaria o una depranocitosis. El AD o RDW también va a tener un valor porcentual y es indicador de anisocitosis. En las diapositivas más adelante les voy a explicar algunos de estos conceptos. Y como les decía, en cuanto a los reticulocitos, vamos a tener un índice para calcularlos y eso nos va a indicar si es una anemia hiporregenerativa o regenerativa. Pero en este taller no vamos a utilizar este índice, nada más nos vamos a ir a lo más básico, si son anemias hipocrómicas o con macrocitosis o normocrómicas. Ok, aquí esta tabla nada más para reflejar o ver lo que son los valores normales en niños y en la edad adulta, para que se vea la diferencia desde el nacimiento en cuanto a lo que es la hemoglobina. Si vemos la parte de la pantalla a la mano izquierda, allí está la edad, desde la edad del nacimiento hasta los 12 y 18 años en mujeres y varones. Continuando de mano izquierda a derecha, sigue lo que es la hemoglobina, su valor normal al nacimiento. Si nos ubicamos y la comparamos con la hemoglobina a los 18 años, hay 2 gramos de diferencia, 2.5 gramos de diferencia. Continuando, allí sigue el hematocrito al nacimiento, el número de hematíes, el VCM, el CHCM y el CHCM. Ahí están los valores normales desde el nacimiento hasta la edad adulta a los 18 años con -2 de la desviación estándar, que es lo permitido. No sé si han copiado algunos de los valores estándar porque son necesarios para hacer el diagnóstico diferencial de las anemias. Por ejemplo, el VCM, el valor normal debe ser entre 80 a 100 femtolitros
Y acá el HCM, el valor normal va a ser de 27 a 31 picogramos. El CHCM, el valor normal va a ser de 11.5 a 14.5 en su valor porcentual. Ok, continuamos. En esta tabla acá tenemos las diferentes estirpes celulares, lo que es la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetar. Ok, dentro de la serie roja tenemos aquí los valores normales, los que les estaba mencionando hace un rato. Dependiendo de qué tipo de equipos contamos, a veces los valores normales van a variar. Van a variar en cuanto al VCM, el CHCM, el AD, RDW y el HCM. No se compliquen cuando ven que los valores normales no son estrictos a los que mencionamos aquí. Esto nada más, estos valores son para fines didácticos, deben tener una idea y orientarse más o menos cuáles son los valores normales de todas, de la serie roja y la serie blanca, también de la serie plaquetar. Bueno, en cuanto a los valores normales aquí, importantes, tenemos la hemoglobina en un hombre que va de 13 a 18, en la mujer de 12 a 16, la hemoglobina corpuscular media de 27 a 32, la concentración de la hemoglobina corpuscular media de 33 a 37 y el volumen corpuscular medio de 86 a 98. Más o menos el VCM lo tratamos de 80 a 100. Los valores de glóbulos blancos que son bastante importantes. Generalmente cuando analizamos un hemograma, el hemograma trae los valores normales a la parte derecha y los valores del paciente de la mano izquierda. Y nos podemos orientar bien cuando los valores de los hemogramas o de los urinálisis están alterados. De los glóbulos blancos va de 5.000 a 10.000 y por acá por las plaquetas va de 150.000 a 400.000. Generalmente también algunos autores aceptan desde 100.000 a 400.000 plaquetas. Continuando con lo que es la interpretación del hemograma, debemos verlo, como les estaba diciendo, de forma estructurada y global. Vamos a ver lo que es la hemoglobina, el hematocrito, el VCM aquí en el taller para fines didácticos, el HCM, el AD, los reticulocitos, los números de Matías, las plaquetas y los leucocitos. Vamos a iniciar con las alteraciones de la serie roja. Generalmente hay alteraciones de la morfología de los glóbulos rojos. Iniciaremos con las alteraciones del tamaño de los glóbulos rojos. Se van a encontrar estas alteraciones, siempre va a haber, no en todos los pacientes podemos encontrar, según el frotis de sangre periférica puede variar, encontramos anisocitosis, que son los glóbulos rojos de diferentes tamaños, microcitosis, que son glóbulos rojos de menor tamaño, macrocitosis, que son de mayor tamaño, y megalocitos, que son glóbulos blancos grandes y ovalados. Tenemos también alteraciones de la coloración y de la forma. Cuando hablamos de alteraciones de la coloración, hablamos de hipocromía e hipercromía. Cuando hablamos de hipocromía es porque la tinción es más clara y el HCM está disminuido a un 30%. Y cuando hablamos de hipercromía nos orientamos a una esferocitosis y hablamos de que la tinción es más oscura y la hemoglobina está más concentrado. Si nos vamos acá al cuadro de la mano derecha de la pantalla, estamos en las alteraciones de la morfología en cuanto a la forma. Tenemos una poiquilocitosis, que son eritrocitos de diferentes formas, los ovalocitos, que son eritrocitos de forma ovalada, eliptocitos, que son eritrocitos de forma elíptica, esferocitos, que son de forma esférica, y esquizocitosis, que son fragmentos de glóbulos rojos. En la pantalla, en la parte del centro, podemos ver ejemplos de lo que son los esferocitos, que nos orientan a una esferocitosis hereditaria. De los eliptocitos, que son eritrocitos de forma elíptica, como se pueden observar aquí. Los estomatocitos, que como se ve acá el núcleo, en esta forma, que nos orientan a una anemia hemolítica congénita. Los dianocitos, aquí se ven estas células con el núcleo, las células diana, que nos orientan a la talasemia mayor, una cirrosis hepática y una anemia hemolítica. Y los depranocitos, que son anemias de células falciformes o células en forma de hoz, como se pueden observar aquí en la última imagen. Iniciamos con lo que son las anemias, analizar lo que son las anemias.
Como les había mencionado en los cuadros anteriores, para que haya un diagnóstico de anemia, la hemoglobina debe ser menor a la establecida para lo normal a la edad y el sexo. Generalmente se toma menor de 2 gramos por decilitro para la desviación estándar, según la edad y el sexo. Y el hematocrito el hematocrito calculado no es un parámetro para hacer un diagnóstico de anemia. Debemos tener siempre lo que es la hemoglobina. Iniciamos con las anemias. Si tenemos un paciente con anemia, según la morfología, vamos a tener 3 tipos de anemia. Cuando tenemos un VCM aumentado o un volumen corpuscular medio aumentado, o hablamos de una anemia macrocítica. Si tenemos un paciente con anemia y un VCM entre 80 y 100 femtolitros, hablamos de una anemia normocítica. Y si tenemos un paciente con una anemia y un VCM disminuido, ya nos orientamos a una anemia microcítica. En el contexto clínico, cuando tenemos una anemia macrocítica, debemos pensar en lo más común, que es un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. También podemos pensar en drogas, mielodisplasias, hemólisis o sangrado. Si tenemos una anemia normocítica con un VCM entre 80 y 100 femtolitros, hablamos de anemia de las enfermedades crónicas, una insuficiencia renal, enfermedades de la médula ósea, una anemia ferropriva, un hemólisis y también pensamos en sangrados agudos. Si tenemos anemia con microcitosis, con un VCM disminuido, pensamos en anemia ferropriva, anemia de las enfermedades crónicas, una talasemia o una anemia sideroblástica. Esto es en cuanto a la morfología según el VCM o el volumen corpuscular medio. Tenemos estos 3 tipos de anemia. Anemia macrocítica, normocítica y microcítica. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿No hay ninguna pregunta? Puedo continuar entonces. Ok. Continuando con lo que son las anemias. Tenemos una anemia con un VCM entre 80 y 96. Tenemos una anemia normocítica. Pero aquí vamos a incluir lo que son los reticulocitos. Si tenemos unos reticulocitos aumentados, ¿en qué vamos a pensar? En contexto clínico, vamos a pensar en un sangrado agudo, una hemólisis o un hiperesplenismo. Si tenemos una anemia normocítica con reticulocitos disminuidos, vamos a pensar, le hacemos un perfil férrico y vamos a pensar en una anemia ferropénica o una anemia de las enfermedades crónicas. Si los reticulocitos están disminuidos y hay anomalías en los leucocitos y en las plaquetas, hay que hacerle un estudio de médula ósea pensando en una aplasia o una infiltración de mielodistrofia. En estos algoritmos están bastante sencillos lo que son para el diagnóstico de las anemias. Ok. Ahora acá vamos a tener una anemia. Me pasé. Ok, acá tenemos una anemia, pero una anemia macrocítica, recordando que cuando es macrocítica el VCM está aumentado, está mayor de 100. Según el algoritmo nos pregunta, ¿hay alcoholismo o hepatopatía? No, nos fijamos en los reticulocitos. Si tenemos una anemia macrocítica con reticulocitos disminuidos, vamos a pensar en déficit de B12 o de ácido fólico. Investigamos allí las causas con estudios especiales, pero si tenemos una anemia macrocítica con reticulocitos aumentados, pensamos en anemia posthemorragia aguda. También podemos pensar en una anemia hemolítica si tenemos una LDH aumentada o las bilirrubinas indirectas están aumentadas. Y aquí para hacer un diagnóstico más fino, le hacemos el test de Coombs para saber si es positivo una anemia hemolítica autoinmune y si es negativo una anemia hemolítica inmune. Pero para acá, para fines didácticos de lo que es el taller, solo tenemos que saber si es una anemia macrocítica con reticulocitos aumentados, anemia poshemorrágica o una anemia hemolítica. Acá este algoritmo hace un resumen de todos los cuadros, un resumen global de todos los cuadros anteriores. Ok, tenemos una anemia, nos vamos al recuento de reticulocitos. Los reticulocitos, acá a la mano izquierda de la pantalla, están bajos o normales.
hay una producción ineficaz en lo que es la médula ósea, nos orientamos al VCM. Anemia. Con un VCM bajo, pensamos en anemia microcítica. ¿Cuáles son las causas de anemia microcítica? Con un VCM bajo y reticulocitos bajos o normales, tenemos una deficiencia de hierro, anemia de la inflamación crónica o una anemia sideroblástica. Nos vamos acá al cuadro celeste o al que está en el medio, tenemos una anemia, recordando que los reticulocitos están bajos o normales, el VCM está normal, o sea que está entre 80 y 100, tenemos una anemia normocítica. ¿En qué vamos a pensar? En una anemia aplásica, una anemia de inflamación crónica, una mieloptisis. Y acá el último cuadro de la mano derecha de color naranja, estamos con una anemia con los reticulocitos bajos o normales, el VCM está alto. ¿En qué vamos a pensar? Cuando el VCM está alto es porque está mayor de 100, recordando, pensamos en deficiencias de B12, déficit de folato, en una mielodisplasia, una anemia de la enfermedad hepática crónica. Terminamos con lo que son las anemias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que son las anemias? Me lo pueden hacer preguntar en el chat y los voy leyendo para continuar. Si no hay preguntas, nos vamos a lo que son las alteraciones de la serie blanca. Por acá leí que no había preguntas, pero esto fue hace un rato. Okay. Vámonos a las alteraciones de la serie blanca. Ya pasamos las alteraciones de la serie roja. En cuanto a las alteraciones de la serie blanca, vamos a iniciar con la neutrofilia. Como les decía al inicio, hacemos el análisis del hemograma de forma estructurada. Una de las cosas muy importantes que hay que analizar son los neutrófilos. Si hay neutrofilias, nos va a indicar que hay una infección. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. La neutrofilia se da ante una liberación de estímulos reactiva como respuesta a inflamación, a quemaduras, a cirugía, a estrés, a una fase aguda de enfermedades. Puede ser por crisis asmática, por una hemorragia aguda, por infecciones, sobre todo, como les decía, bacterianas. Generalmente cuando tenemos neutrofilias, los neutrófilos están aumentados, vamos a pensar siempre en infecciones bacterianas. Nos da información sobre la gravedad de las infecciones. ¿Por qué nos da información sobre la gravedad? Porque generalmente si los neutrófilos están muy altos, yo voy a pensar que ese paciente necesita antibióticos intravenosos o hospitalización. También podemos pensar en reacción leucemoide, en infecciones, en toferinas, virus de Epstein-Barr, recuperación, a granulocitosis o granulaciones tóxicas. Ahora pasamos al otro lado, la neutropenia cuando están los neutrófilos bajos. La cifra de neutrófilos va a variar según lo que es la edad. En cuanto a la raza negra, tiene una particularidad porque tiene unos recuentos de neutrófilos de 200 a 600 más bajos por ml, más bajos que los valores para caucásicos. Y las causas de neutropenia pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Cuando son congénitas pueden ser por neutropenia cíclica, inmunodeficiencias primarias, síndromes de fallos medular, metabolopatías. Mientras que cuando son neutropenias adquiridas pueden ser por infecciones ya sea virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19, por hepatitis, por bacterias, por parásitos, o por fármacos, por déficit autoinmunes, déficit de vitaminas, o también puede haber una neutropenia por un hiperesplenismo. Acá este algoritmo es para analizar lo que es la neutropenia. Acá nos ubicamos en el centro donde dice neutropenia, nos hacemos esta pregunta. ¿Contagio de neutrófilos previamente normal? Nos vamos a este lado. No, nos quiere decir que era congénita, puede ser por fenotipos o por anomalías congénitas. Si nos vamos al del medio, si tenemos nos hacemos la misma pregunta, un contagio de neutrófilos previamente normal. Si el contagio es desconocido, hay que repetir el hemograma en un mes. Si persiste esta neutropenia, vamos a pensar en anomalías congénitas. Si nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿el contagio de neutrófilos previamente está normal? Ahora vamos acá, a la mano derecha. Sí, nos quiere decir que esta neutropenia es adquirida por una enfermedad subyacente. Si está presente, es por una infección vírica. Frecuentemente, como les decía, son las bacterianas por una leucemia, por una enfermedad metastásica o por un secuestro esplénico. Y si está ausente, pueden ser reacciones inmunes por medicamentos o por idiopática o no se conoce la causa de esta neutropenia.
Ahora pasamos a lo que son las linfocitosis o el aumento de los linfocitos. Generalmente existe una linfocitosis fisiológica entre los 4 meses y los 4 años. O sea que cuando analizamos, como les decía al inicio, cuando no es lo mismo analizar un hemograma de un niño el que de un adulto. Si vemos el hemograma de un niño que tiene 3 años, va a tener su linfocitosis fisiológica y puede ser reactiva a infecciones. Cuando tenemos una linfocitosis, generalmente vamos a pensar en infecciones virales, como el citomegalovirus, Epstein-Barr, paperas, varicela, coxsackie-virus o otras virosis. Las bacterianas son más raras, como la toferina, tuberculosis, brucelosis, rickettsiosis, fiebre tifoidea o toxoplasmosis. También la linfocitosis tiene otras causas, como enfermedades autoinmunes, inflamatorias crónicas, posvacunación o reacciones medicamentosas. Pasamos a lo que es la linfopenia, que es la disminución de los linfocitos. El recuento de linfocitos por debajo del rango normal para la edad del paciente. Habitualmente debe ser menor de 1000 a 2000 ml, aunque depende de la edad de lo que es el paciente. Hay múltiples causas de lo que es una linfopenia, pero una linfopenia absoluta mantenida obliga a descartar una inmunodeficiencia congénita primaria o una causa adquirida como un VIH, infecciones virales, bacterianas, salmonelosis. Cuando estamos viendo nuestro hemograma, ya sea en una consulta externa o un hemograma, lo más común es ver linfocitosis. Cuando vemos una linfopenia es bastante raro, así que siempre tenemos que ser un poco más maliciosos y pensar en estas causas, algo más inmunodeficiencia, una tuberculosis, cosas más, un poquito diagnósticos más finos, porque es más raro que se dé la linfopenia. En cuanto a la eosinofilia, ya estamos en los eosinófilos, vamos a tener recuentos. La eosinofilia es el aumento de lo que son los eosinófilos. Vamos a tener recuentos absolutos elevados. Hay leves, moderados y graves. Los leves van de 4000 a 1500 por ml, moderados de 1500 a 5000 por ml y los graves son mayor de 5000. Entre las causas de eosinofilia siempre tenemos que pensar en causas alérgicas. Cuando vemos eosinófilos elevados pensamos en alergia, atopías, urticarias, reacciones de hipersensibilidad. También podemos pensar en infecciones parasitarias. Hacemos esos dos diagnósticos diferenciales, los principales, entre reacciones alérgicas o parasitarias. Hay que sospechar en un niño viajero o un entorno socioeconómico deprimido. Otra de las causas, pero es un poco más rara, es una esofagitis o una gastritis eosinofílica. Siempre que vamos a ver una eosinofilia, parásitos o reacciones alérgicas. ¿Hay alguna pregunta de lo que es la serie blanca? Si no hay preguntas, continúo con las alteraciones de las plaquetas o me avisan si voy un poco rápido, porque a veces por el dominio del tema uno habla muy rápido. Me escriben si tienen alguna pregunta. Si no, continúo con lo que son las alteraciones de las plaquetas y aún nos falta analizar lo que es el urinálisis. Ok, continuemos. En cuanto a las alteraciones de las plaquetas, vamos a tener dos, lo que es la trombocitopenia, que es la disminución del número de las plaquetas por debajo de 150.000. Como les mencioné al inicio de la ponencia, algunos autores aceptan debajo de 100.000. Hay tres tipos de trombocitopenia. Si nos vamos a la mano izquierda de la pantalla, vamos a tener una trombocitopenia central, en el medio vamos a tener una trombocitopenia por secuestro y a la mano derecha vamos a tener una trombocitopenia periférica. Iniciamos con la trombocitopenia central. Las causas más comunes van a ser infecciones víricas, la anemia plásica, las radiaciones, un déficit de B12 y folato y las leucemias. Es muy común encontrar trombocitopenias en lo que son las leucemias. En cuanto a la trombocitopenia por secuestro, hay dos causas, la hepatopatía y el hiperesplenismo. Y a la trombocitopenia periférica vamos a orientarnos principalmente a una púrpura, a un lupus, a un síndrome urémico hemolítico o una infección por un VIH. También se dan los que son las pseudotrombocitopenias cuando las extracciones son difíciles. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando se extrae la sangre y con el bisel de la aguja se pesca la vena porque no la encontramos. Les mencioné que eso causaba agregación plaquetaria y esto nos va a producir
plaquetas gigantes o agregados plaquetarios, y se puede confundir o dar valores falsos en nuestro hemograma. Acá, en este algoritmo, es para ilustrar lo que es la historia clínica. Si hay un sangrado, nos hacemos la pregunta, ¿hay historia clínica de sangrado? Le realizamos al paciente un estudio de un hemograma, unos tiempos de coagulación básico con su fibrinógeno. Hay trombocitopenia aislada en estos estudios. Nos vamos a la mano izquierda de la pantalla si la respuesta es sí. Nos fijamos si la coagulación está alterada dentro de los estudios que enviamos. Si la coagulación está alterada, pensamos en una coagulopatía intravascular diseminada, o si no, en un síndrome de Cassagne-Merit. Si la coagulación no está alterada, vámonos acá, a esta parte donde dice no, pensamos en una púrpura trombocitopenia idiopática aguda, una trombocitopenia inmune, un lupus por medicamentos o una trombocitopenia hereditaria. Nos vamos todavía, vamos a la parte, todavía continuamos en el algoritmo y vamos a la parte donde dice la trombocitopenia es aislada, la respuesta es no, la coagulación está alterada. Si respondemos sí, tenemos una coagulopatía o una hepatopatía. Si no tenemos la coagulación alterada, los tiempos de obturación o de hemorragia están prolongadas. Esto ya es un diagnóstico un poco más fino. Pensamos, si están prolongados, pensamos en una enfermedad de von Willebrand, y si están normales, en una vasculitis. Pasamos a lo que es de la trombocitopenia, ahora pasamos a la trombocitosis, que es una elevación de las plaquetas mayor de 150.000 por ml. ¿En qué vamos a pensar cuando tenemos una trombocitosis? En una esplenectomía, una ferropenia, infecciones virales, una hemorragia aguda, abscesos, traumatismo, una enfermedad de Kawasaki o un síndrome nefrótico. ¿Hay preguntas acerca del hemograma? ¿No hay preguntas acerca del hemograma? Para continuar a pasar al siguiente estudio del taller, que es el urinálisis. No sé si hay preguntas, me lo dejan saber ahí en el chat. No leo nada. A ver. Este es un síndrome que se da por aumento de las plaquetas, un aumento plaquetario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver. Se hablará de la PL-CR, de la punción lumbar, me están hablando allí. Ah, ok, me está hablando del diferencial. No, el taller es básico, nada más estamos hablando de lo que es los test estirpes celulares, lo que es la serie blanca, lo que son las plaquetas, y vamos a hablar de lo que es la serie roja. Nada más vamos a analizar lo que son las anemias, cuando hay una disminución de las plaquetas y cuando hay neutropenia o eosinofilia. Es algo básico. No vamos a pasar ya a algo más, los diferenciales de cada uno. Ok, continuamos con el urinálisis. Ok. Iniciando con el otro estudio que teníamos en el taller, es el urinálisis. Y iniciamos con lo que es preguntándonos qué es la orina. La orina es el ultrafiltrado del plasma a través del cual el riñón excreta los desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Vamos a analizar todo lo que son los aspectos del urinálisis, ya sea el pH, el urobilinógeno, las bacterias, pero hay importancias clínicas cuando indicamos el urinálisis. Vamos a obtener información sobre el estado funcional del riñón, ya que si el paciente no orina, vamos a estar pensando que el paciente está en una insuficiencia renal. Vamos a detectar la existencia de alteraciones de las vías urinarias, ya que si el paciente tiene una infección de las vías urinarias, lo vamos a ver reflejado en el urinálisis.
Hay que evidenciar la existencia de problemas metabólicos de índole general detectables por la eliminación aumentada, disminuida o anormal de los metabolitos de lo que es la orina. En cuanto, igual que en el hemograma, en el urinálisis también tenemos parámetros técnicos en cuanto a la recolección de la muestra. Es importante la técnica como el tiempo de procesamiento de la muestra. En mujeres es importante el aseo sin antisépticos o jabones, ya que los jabones pueden cambiar lo que es el pH de la orina. En hombres el lavado del glande revertiendo el prepucio, ya que hay que eliminar lo que son las bacterias externas. Se debe hacer con la primera micción de la mañana, tomarlo a la mitad de esto. ¿Qué quiere decir la primera micción? Cuando el paciente va a recoger la muestra de orina, él va a orinar, se orina primero, luego para de orinar y se toma la segunda muestra, inicia a orinar de nuevo y esa es la muestra que se va a recoger. ¿Por qué se hace con la segunda, a la segunda mitad? Porque en la primera se barren todos los contaminantes, ya sea bacterias, mocos o células epiteliales. Evitar hacer ejercicios extenuantes 2 días, mínimos 2 días antes, porque si el paciente realiza un ejercicio extenuante, se puede dar lo que es una rhabdomiólisis y el orine puede cambiar su coloración. Evitar tomar vitaminas o antibióticos, ya que las vitaminas, como el ácido ascórbico, puede cambiar el pH más ácido de lo que es la orina. Y el tiempo ideal de análisis después de la recolección son 2 horas, ya que si dejamos la muestra de orina reposada, se puede aumentar lo que es el crecimiento bacteriano y nos van a salir falsos positivos, o sea que vamos a tener una muestra contaminada. El aspecto de la orina. Debemos analizar el aspecto siempre de la orina, que el aspecto sea un aspecto claro y limpio. Que si hay enturbamiento puede ser por precipitación de cristales, si está turbia por sedimentos abundantes, la presencia de proteínas, leucocitos, bacterias o lípidos nos puede causar una orina turbia. Y la causa más frecuente de una orina turbia es la contaminación por secreción vaginal. Pasemos a lo que es el color de la orina. El color de la orina normal es el amarillo ámbar, como podemos observar acá en la imagen que le puse de manera ilustrativa, pero puede cambiar si el paciente toma mucha agua, puede tener una orina clara y diluida. Si la orina está oscura, está concentrada. Si está blanca, turbia, lechosa, puede tener piuria, puede ser traumática por una neoplasia o por un embarazo. Si es el amarillo ámbar, puede contener urocromos, y amarillo naranja puede ser por nitrofurantoína, que cambia lo que es el color de la orina, la rifampicina y los pigmentos biliares. Si observamos una orina roja, puede ser por los hemos, el grupo hemo de la hemoglobina, por porfirias o por mioglobinas, cuando el paciente realiza mucho ejercicio. De color T, el urobilinógeno o sales de hierro, y de color caoba, pigmentos biliares por coluria. El verde o azul, infección por pseudomonas, pigmentos biliares y pigmentos de bebidas frías. Si es negra o café muy oscuro, por melanoma o acaptonuria. Ok, en cuanto al olor de la orina va a tener si presenta un olor amoniacal fétido, es una infección que nos orienta a bacterias ureasa positivas. Si presenta un olor a alcohol, tenemos que pensar en infección por etanol. Si es un dulce afrutado, como se le dice, hay cetonuria y tenemos que pensar en un paciente que es diabético. Si es fecaloide, nos podemos orientar a que hay fístulas allí enterovesicales y por eso la orina va a estar contaminada y va a tener ese olor. En cuanto al pH de la orina, el pH normal de la orina va a ser de 4.6 a 8. Acá en todas las diapositivas siguientes les mostré un urinálisis para irnos orientando en cuanto a la teoría y viendo el urinálisis. Vamos aquí analizando en esta área el pH. Este urinálisis, el pH 7. El pH puede ser modificable por dieta. Los vegetales y los lácteos van a aumentar el pH. Y las carnes y los cítricos disminuyen el pH, lo van a poner más ácido. Los medicamentos que ponen el pH bajo es el ácido ascórbico y los salicilatos, mientras que los que aumentan el pH son los antiácidos, el bicarbonato sódico, las tiacidas y las infecciones del tracto urinario.
Acá continuando, una orina alcalina puede ser también causada por una dieta vegetariana, por vómitos, por una infección de vías urinarias, por organismos desdobladores de la urea, como Proteus, Serratia y Klebsiella. Y la orina ácida es con una dieta alta en proteína o una TB de vías urinarias o una tuberculosis de vías urinarias también produce una orina ácida. Acá vamos por el pH. Si observan la imagen, el de aquí de la imagen, el pH es 7. La densidad específica, vamos a observar la densidad específica de la imagen, es 1020. Acá habitualmente la densidad de un urinálisis debe ser entre 1010 y 1020. Un incremento de manera indirecta sugiere una osmolaridad urinaria concentrada, mientras que una disminución sugiere una osmolaridad urinaria diluida. Las proteínas, en cuanto a las proteínas, desde el punto de vista práctico, la proteinuria se detecta por lo que es la tirita reactiva. Esa es una manera cualitativa de hacerlo, y para correlacionarla clínicamente cuantitativa se va a hacer según la siguiente escala. Si hay una cruz, si no marca solamente una cruz, corresponde aproximadamente a 30 miligramos por decilitros de proteínas. Si tenemos en el urinálisis 2 cruces de proteínas, tenemos alrededor de 100 miligramos por decilitro de proteínas. Si tenemos 3 cruces, tenemos 300 miligramos por decilitros de proteínas, y 4 cruces tenemos alrededor de 1000 miligramos por decilitro de proteínas. Esto es para correlacionar cualitativamente y cuantitativamente una escala de la medición de las proteínas. En cuanto a la glucosa, el valor de referencia siempre va a ser negativo. Si observan acá en esta imagen, la glucosa es negativa. Es cuando nos marca menor de 30 miligramos por decilitro. Entre las diferentes causas de glucosuria, la más común que vamos a ver, ya sea en la consulta, en un cuarto de urgencias, que tenemos diabetes mellitus descompensada, siempre vamos a tener la diabetes como la primera causa. Ok, veo por acá una pregunta. Las proteínas cuando aparecen en un urinálisis nos pueden indicar daño renal. Podemos tener una insuficiencia renal, o sea que la nefrona está dejando filtrar proteínas. O sea que pasan rápidamente las proteínas por la capa de allí de la nefrona. No sé si contesté la pregunta. Continuamos. Ok. Terminamos con la glucosa, que es la causa más común es la diabetes mellitus, pero también podemos tener otras causas, que es el síndrome de Cushing, enfermedad pancreática, enfermedades hepáticas y síndrome de Fanconi. Ok, pasamos a lo que son las cetonas. Acá en el urinálisis sale negativo. En el valor de referencia va a ser siempre negativo cuando sea menor de 5 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista clínico, la detección de cetonuria sin ser exclusiva es particularmente útil en pacientes con diabetes mellitus. Siempre que encontramos cetonas, glucosa, tenemos que pensar en que este es un paciente diabético. Sí, y está asociada a una diabetes mellitus descompensada, pero también puede ocurrir durante el embarazo debido a dietas libres de carbohidratos, a deshidratación, a ayuno o a inflamaciones o hiperemesis. Todas, cuando encontramos, a ver qué. Ok, buenas tardes. Pregunta, si el paciente no puede orinar por obstrucción, ¿la química general podría sustituir el urinálisis de manera relativa? No. Nada puede sustituir un urinálisis. Ok, en la química vamos a ver otros valores. En la química, si el paciente no puede orinar ya sea por una insuficiencia renal, en la química solamente vemos lo que es la creatinina y el BUM, pero el urinálisis no lo vamos a poder sustituir con nada. El urinálisis es un estudio de bajo costo, y podemos, un urinálisis bien analizado, podemos encontrar varias patologías. No sé si hay alguna otra pregunta, entonces continuamos. Sí, la glucosuria.
también puede ser causada por mecanismos de acción de algunos hipoglucemiantes. Ok, continuemos. Lo que es el urobilinógeno, si observamos acá en el urinálisis, el valor de referencia es negativo si es menor de 1 miligramos por decilitro. Acá tenemos un valor de referencia de 0.1 unidades por decilitro. Normalmente la orina contiene solo pequeñas cantidades de urobilinógeno y se encuentra aumentados en pacientes con hepatocelulares o con anemias hemolíticas. Ok, la cetona, generalmente cuando encuentras cetonas en un urinálisis, vas a pensar en un paciente que tiene una diabetes mellitus, pero si tienes un paciente muy deshidratado, también puedes encontrar cetonas en la orina. Recuerda que se liberan cuerpos cetónicos. A ver, si hay alguna pregunta, me las van diciendo en el chat y las puedo ir respondiendo. En cuanto a lo que es la bilirrubina, el valor, nos ubicamos acá, vamos por lo que es la bilis. En cuanto al urinálisis que tenemos de ejemplo, vamos en la bilis, es negativo si es menor de 2 miligramos por decilitro. Acá en el urinálisis de ejemplo de muestra tenemos que está negativo. Normalmente no va a haber bilis en la orina, pero si está positiva tenemos que pensar en una ictericia obstructiva por daño hepático, por cáncer hepático o de conductos de vías biliares. Siempre que encuentran bilis tienen que pensar en un diagnóstico un poco más fino. Generalmente va a estar negativa. Pasamos a lo que son los nitritos. Los nitritos normalmente no hay. Si nos fijamos acá en el urinálisis de muestra, de ejemplo, dice negativo. Se producen cuando las bacterias reducen lo que son los nitratos a nitritos. Cuando están positivos, hay una probabilidad muy elevada de que sean bacterias patógenas, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Cuando tenemos nitritos positivos nos estamos enfrentando con una infección de vías urinarias o maltratada, no se le dio un tratamiento bien, o una infección de vías urinarias difícil de tratar. Generalmente cuando yo encuentro una infección de vías urinarias con nitritos positivos, les mando un urocultivo. Ok, pasamos a lo que son los cilindros, que son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales debido a precipitación de la microproteína de Tamm-Hoffmann. Hay distintos tipos de cilindros. Hay cilindros hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales y granulares. Según su composición, los hialinos por mucoproteínas que pueden ser asociadas a pielonefritis, los eritrocitarios que son por células sanguíneas pueden ser asociados a glomurulonefritis, los leucocitarios que son por células blancas sanguíneas asociados a pielonefritis, glomurulonefritis o nefritis intersticial, los epiteliales por la composición son por células tubulares renales, pensamos en lo que es una necrosis tubular aguda, una nefritis intersticial, y si son granulares hay varios tipos de células, una enfermedad renal avanzada. Generalmente también en los cilindros, si pasamos acá, no se observan, no se van a encontrar y nos van a poner en el urinálisis, no se observan cilindros. Si encontramos, nos orientamos en estas condiciones. Ya nos estamos enfrentando a un paciente que ya es renal, ya tiene un daño renal. En cuanto a los cristales, la presencia de cristales en la orina tiene un significado patológico en casos solamente de trastornos metabólicos, en la formación ya sea de cálculo y regulación de medicamentos. Los cristales de mayor importancia son los cristales de estrubita, que es una infección crónica por organismos productores de ureasa, y los cristales de oxalato de calcio, que son muy importantes, que están asociados a falla renal aguda y sugieren una ingestión por etilenglicol. Los cristales de ácido úrico asociados a una falla renal aguda y se presentan en el síndrome de lisis tumoral. Por acá, si observamos el urinálisis de muestra, esto ya es el examen microscópico. Vamos a ver si aquí nos informaron los cristales. ¿Están cristales? No se observan cristales. En cuanto a lo que son los leucocitos
van de 0 a 4 células por campo. La presencia anormal de leucocitos en orina debe hacer pensar al médico en la posibilidad de lo que es una infección de vías urinarias, pero no debemos olvidarnos que en el caso de las mujeres se puede contaminar la muestra por lo que son los flujos vaginales. Generalmente cuando yo estoy en la consulta y me muestran un urinálisis y veo muchos leucocitos, siempre le pregunto al paciente, ¿usted está teniendo algún tipo de flujo vaginal? Si me dicen no, ya pienso ya en una infección de vías urinarias con leucocitos. Y acá, si vemos el examen microscópico, a ver si este refleja leucocitos, glóbulos blancos, de 0 a 2 por campo. También debemos pensar en las células epiteliales. Cuando encontramos leucocitos, y no es por contaminación de flujo vaginal, tenemos que pensar si hay células epiteliales, también nos orienta a una IBU. Ok, los eritrocitos. Lo normal es de 0 a 3 por campo. A ver, vámonos acá a nuestro urinálisis de muestra. Los glóbulos rojos hay de 1 a 3. Cuando el eritrocito, vamos a ver qué me ponen. Ok. Continuemos con los eritrocitos. Pensé que era alguna pregunta. No hay problema. Como dijo Evelyn, la ponencia será grabada y se les mandará el link para que luego la escuchen. Como vemos en el urinálisis de muestra, hay de 1 a 3 eritrocitos por campo. Lo normal es de 0 a 3 por campo. Cuando esta es similar al eritrocito normal, puede sospecharse de que la hematuria se origina en las vías urinarias. Cuando ese eritrocito viene de las vías urinarias, es un eritrocito completo, similar al eritrocito normal. Pero cuando el eritrocito viene deforme, ya viene distorsionado, fragmentado, vamos a pensar que la hematuria es de origen glomerular. En cuanto a las bacterias, acá en nuestro urinálisis de muestra, para que se vayan familiarizando con el urinálisis, vamos a buscar las bacterias, nos indica que hay pocas. Las bacterias a veces se presentan en el urinálisis, nos indica pocas, muchas, abundantes, o también nos los pueden poner en numeración. Cuando hay una bacteriura asintomática, hay mayor de 5 células por campo y reflejan alrededor de 100.000 unidades formadoras de colonia. También se pueden presentar leucociturias abacterianas, que pueden ser por clamidia, trachomatis, neisseria, por micoplasma, por tuberculosis o una fase curativa de una IBU. Siempre fijarnos en una infección de vías urinarias en las bacterias. Hacemos nuestro análisis sistemático de nuestro urinálisis, vemos su color, su aspecto, si hay glucosa, si hay albúmina, si hay nitritos, si estamos pensando en una IBU, si hay glóbulos blancos, si hay glóbulos rojos. Lo importante es si hay bacterias, cuánto nos reportaron de bacterias. No sé si hay alguna otra pregunta para pasar a la parte de los casos clínicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, entonces podemos pasar a la parte de los casos clínicos, que hay bastantes. Pueden ir respondiendo los casos clínicos. A ver. ¿Cuáles enfermedades crónicas pueden causar anemia? Un sangrado por lo menos un cáncer por lo menos cervicuterino, que tiene un sangrado, o un cáncer rectal con un sangrado crónico te puede causar una anemia. No sé si le respondí la pregunta a Excel. Iniciamos con dice, en sospecha de IBU, el hemograma y el urinálisis deben ser obligatorios. Ok, si está sospechando de IBU, el paciente tiene ardor al orinar. Un paciente que me llega a la consulta con ardor al orinar, fiebre, yo preferiría hacerle por lo menos, por lo más básico, solamente un urinálisis, dependiendo en dónde estás dando tu consulta. Si el paciente tiene para pagar el urinálisis y el hemograma, bueno,
te puedes apoyar con estos estudios diagnósticos y tu diagnóstico va a ser más certero. Pero si tienes la sospecha de IBU, si el paciente tiene ardor al urinar, dolor en la parte costolumbar, y ya haces el diagnóstico clínico, le puedes iniciar tratamiento. Pero si el paciente puede hacerse su urinálisis, tú puedes diagnosticarlo, hacer el diagnóstico con el urinálisis y ver qué tan grave es su IBU. No sé si me expliqué con José Rodríguez. Te apoyas con los estudios clínicos para ver la gravedad de la infección de vías urinarias o en lo que estés pensando. Ok, iniciamos con el primero. Iniciamos con el, dice, cristales de oxalato de calcio en niños sin historia renal asintomáticos. Los he visto frecuentemente. Causas de cristales de oxalato de calcio. No tiene ningún problema renal. No tiene ningún problema renal. No tiene ningún síndrome, una insuficiencia renal. No. ¿Y toma poca agua el niño? Si el niño toma poca agua. Porque generalmente en niños cuando encuentras una IBU, lo más común, siempre aprendemos lo más común. Cuando encuentras una IBU en niños, generalmente porque los niños no toman agua, tienes que pensar en darle tratamiento sintomático o un paliativo antes de darle antibióticos en niños. Los antibióticos antiinflamatorios y las aspirinas afectan los resultados de la... Sí, los antibióticos, ya sea la aspirina, los anticoagulantes van a afectar todo lo que son los tiempos de coagulación. Cuando vas a hacer los tiempos de coagulación debes suspenderlo mínimo 48 horas antes. Ok. Sí los puedes asociar a deshidratación, los cristales. A ver, si no hay más preguntas, iniciamos con los casos clínicos. Iniciamos con el primero. Tenemos acá un adulto sano de 43. Iniciamos con a la orden. Iniciamos con un adulto sano de 43 años. Se le realiza este estudio, este hemograma de rutina. ¿Qué hallazgos encuentran en este hemograma de manera global? ¿Qué vamos a ver? Recordando que aquí nada más nosotros estamos viendo de forma didáctica lo que es la hemoglobina, el hematocrito, el VCM, el CHCM y las plaquetas, que son los más importantes. Creo que alguien acá está rayando la pantalla. Una trombocitopenia. Ok. ¿Alguien más encontró algo? Es un estudio de rutina. A ver. Neutrofilia. A ver los neutrófilos. Ajá. ¿Alguien más encontró algo? ¿Nadie más? ¿Mostramos la respuesta? Ok, una trombocitopenia. Ay, perdón. Dentro de lo que estamos aquí viendo, lo básico del hemograma, una trombocitopenia. De allí tenemos una hemoglobina normal, un hematocrito normal, los white blood cells o los glóbulos blancos están normales, el VCM está normal, el HCM está normal, el CHCM está también dentro del rango, el RDW está un poco aumentado, pero no hay ninguna alteración de la hemoglobina, y el único hallazgo que encontramos aquí de manera básica es una leve disminución de las plaquetas. Ok, continuamos con un hemograma
Continuamos con un hemograma de una mujer sana de 35 años. No tiene ningún antecedente personal conocido. ¿Qué hallazgos se encuentran acá? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No hay ninguna respuesta? Bueno, les muestro las respuestas. Okay. En la hemoglobina está en 13.9, está dentro del rango normal. El hematocrito está en 38.4, también está dentro del rango. Los glóbulos blancos están normales. Red blood cell también están normales. El VCM está normal en 88. El HCM está normal en 31. El CHCM también está dentro del rango normal. El RDW está normal y las plaquetas están normales. Este es un hemograma normal. Aquí tenemos otro hemograma. Tenemos un masculino de 73 años con debilidad y mareo de larga data. ¿Qué hallazgos encontramos aquí? Recuerden, hemoglobina, hematocrito, glóbulos blancos, el VCM, el HCM, el RDW, las plaquetas. Ok, anemia. Ok, ¿alguien encontró una anemia? ¿Alguien más? Anemia microcítica. Ok, perfecto. ¿Alguien más encontró algún otro hallazgo? Anemia microcítica. ¿Alguien más? ¿Alguien más encontró otro hallazgo? Aquí tenemos ya para ir mostrando el resultado. ¿Más nadie? Hipocromía. Ok. Monocitosis. Los monocitos. Ok, ¿alguien más? Los linfocitos, ¿cómo los encontraron? ¿Más nada? Ok. El primer hallazgo que encontramos aquí es una hemoglobina bastante disminuida. El hematocrito también está disminuido. El VCM está disminuido. El HCM también está disminuido. Tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Bastante bien las respuestas. Continuamos acá con un urinálisis. Un masculino de 38 años que acude con historia de ardor al orinal asociado a secreción amarilla por el pene, dolor lumbar, dolor en epigastrio hace 3 días. Niega otros síntomas. A ver, tenemos este urinálisis. ¿Qué hallazgos encontramos en este urinálisis? Recordando todo lo que explicamos de urinálisis con el urinálisis que encontrábamos allí normal. Ahora tenemos un urinálisis patológico. ¿Alguien ve algo en este urinálisis? ¿Cómo está el color? ¿Cómo está el aspecto? ¿La gravedad que específica? Si hay bilis, hay sangre oculta, los eritrocitos, los leucocitos, si hay cristales, si hay bacterias. ¿Nadie encontró nada en este urinálisis? Mucosidades y bacterias, leucocitos altos, leucocitos por arriba del rango normal, abundantes mucosidades. Ok, una infección también, perfecto, una infección también, vale la respuesta. Una IBU, perfecto, infección, muy bien, IBU, perfecto. Ok, clínica, más clínica, probable pielonefritis, ok. Hay que leer bastante la clínica, recuerden que historia de ardor al orinar, una secreción amarilla por el pene, dolor en hipogastrio y dolor lumbar. Les mostramos la respuesta. Aquí marcamos. El diagnóstico tenía un gonococos. Recordando que siempre la secreción amarilla por el pene ya nos hizo el diagnóstico. Pero también
El gonococos nos produce todos estos síntomas de infección de vías urinarias. El paciente va a tener ardor al orinar. Pasemos al siguiente. Aquí es otra orina. Una femenina de 55 años sin antecedentes personales conocidos que acude para realizarse exámenes de rutina. Se hizo este urinálisis y se los mostraron. A ver, o se los mandaron por el celular a algún familiar y les dijo, léanme este examen. A ver qué hallazgos encontraron. Urinálisis normal. Urinálisis normal. Orina diluida. El aspecto claro, perfecto, orina diluida. Normal, perfecto. ¿Alguien más? Normal, buena hidratación. Normal, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí había nada más, la orina está normal, solamente con una mala técnica en la toma de la muestra porque habían escasas bacterias, pero todas las respuestas están bastante bien porque este es un urinálisis totalmente normal. Ok, pasemos al siguiente. Tenemos una mujer de 21, acá vienen un poquito más difíciles los casos clínicos, una mujer de 21 años sin antecedentes patológicos de interés que en un control previo a su participación como voluntaria en un estudio se le detecta una anemia. Aquí ya nos dieron un dato. No presenta otra sintomatología, sus menstruaciones son regulares cada 28 días, abundantes y de 7 a 10 días de duración. Nos dieron otro dato. Como anticonceptivo utiliza un dispositivo intrauterino. En el examen físico tiene una leve palidez de mucosa y el resto del examen está normal. A ver, y les mostraron este hemograma. ¿Qué ven en este hemograma? Una hemoglobina en 9.9, hematocrito en 32, glóbulos rojos en 4.2, CHCM 30.1, VCM 36, reticulocitos 0.4, leucocitos 7.9, plaquetas 371 y HCM en 26. ¿Ok? Anemia microcítica probable, ¿alguien más? Anemia microcítica por anticonceptivo intrauterino, infección, anemia microcítica, fibroma, dicen por acá. ¿Alguien más? Anemia microcítica. ¿Alguien más tiene algún otro diagnóstico? ¿Más nadie? ¿Alguien más opina algo? Al menos pueden, nada más con que vean la hemoglobina, anemia, y recuerden que en la historia se lo dicen, tiene una anemia, las menstruaciones son regulares, pero abundantes. Anemia microcítica hipocrómica. ¿Alguien más? ¿Alguien más opina algo? Más nada, mostramos la respuesta de este. Ok, anemia microcítica, investigar por una fibromatosis. Ok, perfecto, también vale. Hay que investigar por lo de las menstruaciones abundantes y también porque utiliza su DIU. Vamos a mostrar la respuesta si no hay más opiniones. Tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Como diagnóstico diferencial tenemos una anemia ferropriva secundaria a la hipermenorrea. Lo que la está anemizando son las menstruaciones abundantes. Continuamos con el siguiente caso. Acá tenemos un lactante, ya estamos un lactante de 11 meses. Recordemos que los valores cambian en niños, en lactantes y en adultos de sexo masculino, que en el control de salud de rutina le encuentran palidez de piel y mucosas. Su peso de nacimiento fue 2.400 gramos. El desarrollo psicomotor y crecimiento son normales. Actualmente no recibe pecho materno a libre demanda y 2 comidas diarias. No ha recibido alimentos fortificados o suplementación. Nos dan un datito allí. Profiláctica con hierro. No ha presentado patologías relevantes ni ha presentado ningún proceso infeccioso en el último mes. El examen físico es palidez de mucosa. Tenemos estos datos aquí del hemograma. Una hemoglobina de 9.2, hematocrito de 32, glóbulos rojos de 4.2, CHCM 28,
VCM 76, reticulocitos en 0.5, leucocitos en 10.6, plaquetas en 310 y HCM en 25.8. ¿Qué encontraron aquí con este niño de 11 meses? No le están dando pecho al niño, ni tampoco le están dando hierro. ¿Alguien ve algo allí en este hemograma? Nada. Anemia ferropénica. Ok. ¿Alguien más ve algo? ¿Más nadie tiene alguna opinión? Al menos que encuentren una anemia, que si hay microcitosis o macrocitosis, si hay hipocromía o normocromía, es normocrómica, desnutrición, también vale. Pero recordemos que estamos en el contexto de el hemograma. Estamos viendo un hemograma, tenemos que ver la hemoglobina, el hematocrito, el VCM, el HCM, el CHCM, cómo están los leucocitos y cómo están las plaquetas. Anemia microcítica, ¿alguien más? Estamos en el contexto de ver las anemias, qué tipo de anemia tiene. Luego vamos a ver cómo están las plaquetas. Anemia microcítica, ¿alguien más? Ok, la respuesta es una anemia microcítica hipocrómica, una anemia ferropriva de origen nutricional. Recordando que es microcítica porque el VCM está disminuido y hipocrómica porque el HCM también está disminuido. Está en 25. Y es de origen nutricional porque acá en la historia clínica nos dan el dato de que el niño no está recibiendo alimentos fortificados. Ok, continuamos. Vamos ahora con un lactante de 10 meses de edad masculino que desde los 2 meses de edad presenta una anemia persistente que no ha respondido a distintos tratamientos con hierro. En varias ocasiones ha requerido transfusión de glóbulos rojos concentrados, no ha presentado patologías relevantes ni ha presentado ningún proceso infeccioso en un último mes. No ha recibido otros medicamentos, hemorragias ocultas realizadas repetidamente fueron negativas. El examen físico y palidez de piel y mucosa. Hay una leve hepatoesplenomegalia en este niño. ¿Qué vemos? Primero vemos la hemoglobina, cómo está el hematocrito, el VCM, el AD, el CHCM, el HCM, los reticulocitos y cómo están las plaquetas. ¿Alguien ve algo en este tercer caso? Nada. Anemia microcítica hipocrómica. Ok. ¿Alguien ve algo más? Recuerden que aquí vemos cómo está el VCM para saber. Anemia microcítica hipocrómica. Vemos el VCM, cómo está el AD o RDW. Está aumentado y disminuido. Anemia microcítica hipocrómica. El AD o el RDW, ¿cómo está? Para poder también hacer un diagnóstico diferencial. Anemia por déficit de hierro. Ok, perfecto. Tiene una anemia microcítica, VCM disminuido. ¿Alguien más? Vamos a mostrar la respuesta entonces. Ay, me pasé. Ok, una anemia microcítica. Pensamos aquí en una anemia. Este niño tenía una anemia sideroblástica. Pasamos al siguiente. Tenemos un paciente de 64 años de sexo masculino. Presenta astenia, un cansancio moderado, anorexia, no quiere comer. En los últimos 3 meses ha perdido de 7 a 8 kilos. Ocasionalmente presenta náuseas y vómitos postpandriales. No presenta debilidad muscular. Los antecedentes familiares carecen de interés. Al examen físico destaca un buen estado general, pero una marcada palidez mucocutánea.
hay ausencia de adenopatías periféricas, a la auscultación cardiopulmonar, los pulmones están normal, el abdomen está blando, depresible y no doloroso. Se palpa un borde hepático a 2 centímetros del reborde costal, sin esplenomegalia. Hay abolición de la sensibilidad vibratoria en ambos pies. Nos dieron allí varios datitos, más que todo en el último. ¿Qué encontraron en este hemograma? Un hematocrito en 26. Ok. Hemoglobina en 8.8, anemia macrobiótica, anemia macrocítica. El CHCM, el VCM, ¿cómo está? La anemia macrocítica, los leucocitos, las plaquetas. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Recordemos que estamos viendo básicamente la hemoglobina, el hematocrito, el VCM, el CHCM, los leucocitos y las plaquetas. Estamos en la parte básica de lo que es el hemograma para hacer un diagnóstico diferencial y luego ver el contexto clínico. Estudiar por patología hepática. ¿Ok? ¿Alguien más? Si nadie más tiene alguna otra opinión, vamos a mostrarle las respuestas. El diagnóstico es una anemia macrocítica. Tenemos una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Déficit de vitamina B12. Recordando que con la abolición de la sensibilidad vibratoria en ambos pies nos daba un datito allí por la anemia perniciosa. Ok, vamos con el número 5. Tenemos un paciente de sexo femenino de 36 años que acude a la consulta por presentar más de 5 días de menorrea severa. No presenta hallazgos ginecológicos que expliquen la abundante pérdida de sangre. El examen físico presenta palidez, equimosis en las extremidades inferiores, no se observan lesiones en piel y no presenta hepato ni esplenomegalia. Aquí tenemos este hemograma, el hemograma bien básico. Nos dan el hematocrito, la hemoglobina, los glóbulos rojos, el CHCM, el VCM, los leucocitos y las plaquetas. ¿Qué nos llama la atención aquí? Ya pasamos. Ok. Anemia macrocítica. Hay algo más allí que nos dieron otro dato en este hemograma. Perfecto, las plaquetas bajas, muy bien. Ok, anemia macrocítica, hay una anemia y un aumento del VCM. Ok. Los leucocitos están levemente elevados. Levemente elevados, algo más. Pero en el examen físico recuerden la equimosis en las extremidades inferiores. Ok, perfecto. Una trombocitopenia, perfecto, muy bien. Trombocitopenia y anemia macrocítica. Ok, ¿alguien más quiere opinar algo? Las plaquetas bajas, muy bien. Recuerden que si no se saben los términos, pueden poner las plaquetas bajas, la hemoglobina está baja, tiene anemia, veo el VCM aumentado, si no recuerdan el término. Ok, un diagnóstico diferencial puede ser dengue porque produce, pero recordando que el dengue produce las plaquetas bajas, pero produce un aumento del hematocrito. Vamos a mostrar lo que es la respuesta a este caso número 5. Un síndrome mielodisplásico con una anemia refractaria tiene ella. Este es el diagnóstico. Vamos al siguiente. Tenemos un niño de 5 años al que su madre le observó la presencia de equimosis y petequias en los últimos 2 días. Hoy día presenta episodio de epistaxis. No ha recibido tratamiento farmacológico. Describe haber presentado faringitis hace unos 15 días. Al examen físico le encontramos al niño. Se describen numerosas petequias en el tronco, extremidades y equimosis aisladas en ambas extremidades. No presenta ninguna visceromegalia ni palidez en la piel o en las mucosas. Ok, sí, doctor, el dengue produce una leucopenia. Perfecto, puede ser un diagnóstico diferencial.
Eh, ¿Tienen alguna opinión acerca del caso clínico número 6? Recordando que es un niño de 5 años. Le encontraron equimosis y petequias. Las petequias son en el tronco y las extremidades inferiores. Tenemos este hemograma que nos brindaron de este niño. Fue lo único que nos trajeron a la consulta. El hematocrito de 38, la hemoglobina en 12.8, los glóbulos rojos, el CHCM, y acá nos dieron los tiempos. Nos dieron otro dato, los tiempos de coagulación. Están normales los tiempos de coagulación. Los leucocitos y las plaquetas, ok, plaquetopenia, trombocitopenia, perfecto. ¿Alguien más? Ok, recordábamos en el algoritmo de la trombocitopenia, no tenemos estudios previos, pero las plaquetas están bajas. ¿En qué pensamos? El niño tiene 5 años. ¿Alguna otra opinión? Vamos a mostrar la respuesta. Tenemos una púrpura trombocitopénica inmunológica, que es muy común en los niños. El dato allí que nos daban son las petequias en los troncos y las extremidades, las plaquetas bajas, pero los tiempos están normales. Ahí pensamos en una púrpura. En una púrpura siempre vamos a pensar. Es muy común en niños. Vamos al caso número 7. ¿Okay? Tenemos un paciente masculino de 31 años, sin antecedentes mórbidos previos, que inició cuadro de hace 3 meses de evolución, con fiebre, pérdida de peso, con mialgias. Consulta a su médico y le indica un manejo sintomático a todo esto. Por persistencia de la fiebre y el paciente se puso un poco más grave, consulta nuevamente, constatándose una pancitopenia grave. En el examen físico tiene compromiso del estado general, está febril, policnea, tiene una dificultad para respirar, está normotenso, taquicárdico, palidez de piel y mucosas y tiene crepitaciones pulmonares difusas. El examen cardíaco sin soplo, abdomen normal y tiene una púrpura en las extremidades. Este es un paciente ya grave. Este es el paciente que nos lleva, clásico del cuarto de urgencias. Nos llegó así porque no lo trataron bien y se fue descompensando. A ver, ¿qué encontramos? La hemoglobina, ¿cómo está? Ok, anemia normocítica, trombocitopenia y leucopenia. Perfecto, allí bastante bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? El VCM está normal, anemia normocítica, perfecto. El CHCM, ¿cómo está? El CHCM está en 33.9, también está normal. Leucopenia, perfecto, están por el piso esos leucocitos. También nos dieron unos tiempos de coagulación, están sumamente aumentados. El fibrinógeno también nos los brindaron, está normal, pero el dímero D está aumentado. Ok, perfecto, ya nos dieron aquí una buena respuesta. ¿Alguien más? Anemia normocítica, perfecto. Entra dentro de los diagnósticos porque estamos viendo lo que son las anemias. Tiene la hemoglobina baja y el VCM está dentro del rango normal, o sea que sería una anemia normocítica. Un trastorno de la coagulación por aumento del dímero D. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra opinión? Aquí nos dieron bastantes datos. Bueno, pensar en una TBC no tratada y ahora en una coagulopatía intramuscular diseminada, perfecto. Muy bien. Vamos a mostrar la respuesta. Tiene una pancitopenia severa, por ahí ese es el término que se utiliza cuando están todos los estirpes celulares disminuidos. Se dice que tiene una pancitopenia. Y si tiene una coagulopatía intravascular diseminada asociada a una infección, podemos pensar en algo pulmonar por las crepitantes pulmonares difusos. Entra todo esto dentro de los diagnósticos diferenciales, en este caso clínico. Muy bien. Vamos al siguiente.
A ver, el tiempo de evolución sí, porque el médico nada más lo trató sintomáticamente y el paciente ya se descompensó, ya llegó con compromiso. Es muy importante también tratar al paciente y estudiarlo. Pasemos al siguiente caso. Ok. Tenemos a una adolescente mujer de 14 años, APP de una neuralgia del trigémino. Ha iniciado tratamiento con carbamazepina hace 3 meses. Desde hace más de un mes está presentando astenia y cefalea, 2 episodios presincopales en esta semana. El examen físico, una intensa palidez de la mucosa con una taquicardia y un soplo sistólico 1 de 6, la presión arterial 160, frecuencia cardíaca de 100, el resto de la exploración física es normal y tiene hemogramas previos normales. Nos llega esta adolescente de 14 años, nos los trajeron los padres, nos llega al consultorio y tenemos este hemograma. ¿Qué le encontramos a ella? La hemoglobina, ¿cómo la encontramos? El hematocrito, el VCM, el CHCM, el HCM, el ADE, ¿cómo está? Las plaquetas, los leucocitos. Aquí tenemos el diferencial de los leucocitos. ¿Ok? Anemia normocítica. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Tiene una anemia normocítica, el VCM está dentro del rango normal. Anemia normocítica. ¿Ok? Los neutrófilos. ¿Alguien más tiene algún otro? ¿Qué más le encontraron? El ADE, ¿cómo está? Anemia normocítica. ¿Encontraron algo más en este hemograma? ¿Alguien más? Una anemia normocítica, muy bien. El HCM, ¿cómo está? ¿Está normal? ¿Está disminuido? ¿Está aumentado? Para ver si es hipocrómica o hipercrómica o normocrómica. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra opinión? Ok. Pasamos a lo que es la respuesta sin nadie más. Tenemos una anemia normocítica, normocrómica. A ver qué dicen el... Anemia normocítica, normocrómica. Una aplasia pura. Eritoblastopenia adquirida. Esto le dio secundario al uso de lo que es la carbamazepina. El uso de la carbamazepina le causó la aplasia roja pura. Ok, pasamos al siguiente caso. Perfecto, sí, el medicamento, la carbamazepina, le causó el trastorno. Ok, ya salimos de lo que es el hemograma, pasamos aquí a un urinálisis. Tenemos un niño de 23 meses de edad sin antecedentes personales ni familiares de interés que acude a la consulta por presentar pañales de color rosa. Estaba febril, no tenía vómitos, ni había hecho deposiciones en las últimas 24 horas. No había tomado ningún medicamento. No refería ingestión de remolacha y no había tomado ningún alimento que pudiera tener colorantes. El examen físico revela un lactante afebril con coloración normal de la piel y mucosas, donde no existía ningún dato de la exploración física que fuera de mención. Y le mandamos a hacer un urinálisis que nos arroja este resultado. A ver, ¿qué encontramos en este urinálisis? El pH, cómo está, los leucocitos, el sedimento está normal, nada más tenemos pendiente un urocultivo. Los nitritos negativos, proteínas negativas, cuerpos cetónicos negativos, urobilinógeno negativo. Un urinálisis normal, perfecto. ¿Alguien más? Normal. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Urinálisis normal. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿El urinálisis está normal? Una laceración genital, está saliendo lo que es, lo llevaron a la consulta porque la orina es de color rosa. Puede ser que la orina se tiñe de ese color.
Ok, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Más nadie? Vamos a ver la respuesta de esto. El niño había ingerido pintura y por eso le tiñó la coloración de la orina. Pero todas las respuestas están bastante bien. Todo es válido. Tenemos que pensar en todo cuando estamos evaluando a los pacientes. Vamos al siguiente caso. Ok, este es otro urinálisis. Un hombre de 65 años con antecedentes de haber expulsado un cálculo urinario. Se presenta en su laboratorio con una orina recién emitida, contándole que tiene fuertes dolores en la zona lumbar, orina con mucho esfuerzo y de color rojizo. El examen físico y químico de la orina es el siguiente. La orina es de color rojo, el pH, a ver, ¿cómo está el pH? El aspecto es turbio con espuma blanca y fugaz, el sedimento es abundante, tiene proteínas en trazas, cuerpos cetónicos negativos. La sangre me marca 4 cruces. Bilirrubina negativo, nitritos negativos, densidad 1030, perfecto, litiasis renal, glucosa negativo, urobilinógeno normal y leucocitos negativos. Ahí él llegó con historia de que expulsó el cálculo, pensamos siempre en la litiasis renal, acaba de expulsar el cálculo. Litiasis renal, bastante bien, todas las respuestas son buenas. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Litiasis renal, ¿alguien más? Deshidratación. Acaba de expulsar un cálculo. Sí. Si la orina es de color rojo, hizo bastante ejercicio, se deshidrató, también podemos pensar en eso, en que hizo una rhabdomiólisis. Sería un diagnóstico diferencial. ¿Alguien más? Litiasis renal. Perfecto, ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Aquí el diagnóstico va a ser una hematuria, creo que lo puse, secundario a la litiasis renal. El cálculo cuando pasó por el ureter lesionó toda la vía urinaria, que fue lo que causó la hematuria. Vamos con el siguiente caso. Volvemos a los hemogramas. Este es un poco más corto, es un adolescente de 15 años con enfermedad celíaca, no otros antecedentes personales de interés. Rehistoriando, el padre tiene glóbulos rojos pequeños, ya no toma gluten, asintomática y leve palidez en las mucosas. El resto del examen físico es normal. Tenemos este hemograma. Nos dan este hemograma con esa hemoglobina. Recuerden siempre que estamos aquí analizando lo que es la hemoglobina, el hematocrito, el VCM, el HCM, el CHCM, el AD, los reticulocitos, la serie, las plaquetas, cómo están, y los leucocitos, analicemos siempre las plaquetas y los leucocitos, los neutrófilos. ¿Qué encontramos aquí con esta niña de 15 años? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿O no le encuentran nada? Ustedes le dicen a los padres que se la llevaron, señora, el hemograma le salió normal, y la envían para la casa. A ver, ¿alguien encontró algo? Ok. Linfocitosis. Por acá tenemos en la serie blanca los linfocitos. Están más especificados con el diferencial. Linfocitosis. ¿Alguien más encontró algo? ¿Les llegó esta niña o es un familiar le envió este examen? Como ustedes son personal de salud, quieren que les lean este examen. ¿Qué les van a decir? No tiene nada. Neutropenia. ¿Alguien más? ¿Alguien más encontró algo? ¿O más nadie? Mostramos el resultado entonces. Anemia microcítica, anemia microcítica, anemia microcítica. Mostramos el resultado.
Los reticulocitos, a ver, reticulocitos altos, vamos a ver si están altos, normales hasta 3, el índice de los reticulocitos. Anemia microcítica. Bueno, si no hay más opiniones, vamos a mostrar la respuesta de este caso clínico. Hipocromía, perfecto. ¿Alguien más? ¿Con quién vieron la hipocromía? Ok. Muy bien, la hipocromía. Vamos a mostrar la respuesta de este caso clínico. Anemia leve, microcítica hipocrómica. Un síndrome nos hace un diagnóstico diferencial de un síndrome talasémico. Esta niña, por el antecedente de los padres. Vamos a pasar al siguiente caso. Tenemos ahora un niño de 18 meses con 2 episodios previos de hematoquesia. Estaba obrando sangre en el contexto de una gastroenteritis aguda por rotavirus y otro autolimitado de causa no filiada. Se descartó infección y proctocolitis alérgica. No consume AINES, no hay otros antecedentes personales ni heredofamiliares de interés. Desde ayer varios episodios de hematoquesia, traen un pañal con una deposición, no hay dolor abdominal ni vómitos. Sus padres le notan decaído en las últimas horas con mal color, por lo que acuden preocupados a la consulta. En el examen físico tiene un shock compensado, la presión arterial en 160, frecuencia cardíaca 120, tiene un soplo 2 de 6, taquicardia rítmica, palidez de mucosas, abdomen sin signo de abdomen agudo y el recto del examen físico está normal. Le hicieron este hemograma a ese niño que vino, les llegó al cuarto de urgencia. El niño llegó al cuarto de urgencias y le hicieron este hemograma. Viene con un shock compensado, palidez de las mucosas, los papás están preocupados, está obrando sangre. ¿En qué van a pensar? Tienen una hemoglobina en 6.4. ¿Alguien? ¿O el niño está normal? Anemia normocítica, perfecto. ¿Alguien más? Anemia normocítica hipocrómica, ¿alguien más? Tiene una anemia muy alta. Los reticulocitos también, a ver, los reticulocitos están bien altos. ¿Recuerdan cuando tenemos una anemia y los reticulocitos están altos? ¿En qué pensábamos? Anemia normocítica con reticulocitos altos. Anemia normocítica con reticulocitos altos. Anemia con reticulocitos altos, ¿recuerdan en qué pensábamos? ¿Recuerdan el algoritmo? La anemia, los reticulocitos altos, anemia hemolítica, algo más además de la anemia hemolítica había allí, en ese algoritmo. A ver, vamos a mostrar la respuesta. Ok, anemia grave en curso, normocítica, normocrómica, un AD elevado, una anemia hemorrágica aguda. Recuerden que también hay que pensar en una enfermedad hemorrágica aguda. Eso era lo otro que estaba en el algoritmo. Recuerden que acá, este es un niño de 18 meses y los valores cambian. Los valores cambian, así que hay que tener en cuenta en eso cuando hacemos el diagnóstico diferencial de las anemias. Y tenemos acá, por último, un lactante de 5 meses que ingresó en periodo neonatal por ictericia, precisó exsanguinotransfusión más fototerapia. El niño estuvo en neo, lo pusieron en la lamparita y le hicieron una exsanguinotransfusión. No hay otros antecedentes personales de interés. Historia de litiasis biliar de rama paterna. Acude a una visita de rutina el niño está con fiebre, su madre lo nota con un mal color, está decaído y está irritable por ratos. Tiene hiporexia en las últimas horas, no está comiendo y está decaído. Refiere que la orina está muy oscura, pero está bebiendo y comiendo poco. En el examen físico tenemos una ictericia conjuntival con un soplo 2 de 6, discreta taquicardia, roncos y sibilantes generalizados. No hay trabajo respiratorio, abdomen con esplenomegalia de 4 centímetros del reborde costal izquierdo y el resto del examen normal. Vamos a ver qué encontraron en este examen. Le hicieron este hemograma a ese niño porque lo vieron palidito.
Lo vieron pálido y estaba decaído y le hicieron este examen. A ver, la hemoglobina, ¿cómo está? El VCM, ¿cómo está? ¿Alguien? A ver, la hemoglobina está en 7.4, el hematocrito en 22, el VCM está en 75.5. ¿Está aumentado o disminuido para un lactante de 5 meses? El HCM en 24.4. A ver, el AD en 27. Está aumentado. Anemia hemolítica. Ok. Ya se fueron al algoritmo. Los reticulocitos están aumentados aquí. Vemos los reticulocitos aumentados. Una anemia, perfecto. Una anemia. Hacemos el diagnóstico diferencial con una anemia hemolítica. Los reticulocitos están altos. Las plaquetas. Los leucocitos. ¿Alguien más? Les pongo la respuesta. Anemia, perfecto. Con que hagan el diagnóstico, lo vean globalmente y vean la anemia, vean las plaquetas, cómo están y los leucocitos, ya se llevan una idea de cómo analizar un hemograma. Y ya saben que el paciente tiene una anemia, nada más que tratamos de verlo de forma global. Y de ahí vamos afinando los conceptos, viendo el VCM, el HCM y el AD. A ver, vamos a poner la respuesta. Tiene una anemia moderada, normocítica, normocrómica, con un AD elevado, que es una anemia hemolítica, como lo dijeron. Recordando siempre que, como es un lactante de 5 meses, los valores del VCM, el HCM y el HCM van a cambiar. El AD sí está bien elevado porque lo normal es hasta 14.5. Acá él lo tiene en 27.6. El AD está elevado, esa es una anemia hemolítica. Ok, este era nuestro último caso clínico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Evelyn. Excelente, doctor. Aquí yo también estoy aprendiendo y recordando porque realmente toda esta información es algo que uno constantemente tenemos que estar actualizando porque son conceptos que a veces se pueden olvidar y hay que estar refrescándolo para ir asociándolo con la clínica. Así que no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. De pronto pudiéramos agregar, no sé, que ahora en el contexto de pandemia, pues algo llamativo con relación a uno de estos estudios es que la mayoría de los hemogramas en los pacientes gravemente enfermos, confirmados o sospechosos por COVID, generalmente los hemogramas son normales. Exactamente, normales. Son Al normales. igual. Algunas literaturas hablan de linfopenia, que habla pues de la gravedad o la severidad del cuadro de COVID. Todavía están muchos estudios pues andando con respecto a esto, pero lo que hemos podido nosotros evidenciar en la clínica durante estos pocos meses, que podrá ser mucho o pocos pacientes, pero generalmente el hemograma está normal, sin ningún tipo de alteraciones en ninguna de las líneas hemáticas de lo que vemos en el hemograma. Así que esto es algo curioso que pues se va a seguir estudiando en algún momento, dentro de un par de años, pues ya habrán estudios más robustos donde probablemente estemos aprendiendo otros conceptos dentro del hemograma y actualizando información. Ok. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en el chat. Ok, aquí esta pregunta. Hemoglobina -2. Ok, ese es menor de 2 gramos por decilitro de la desviación estándar de edad y sexo para el diagnóstico de las anemias. Ahí así es. También si te fijaste, para policitemia era mayor de 2 DE, que es la desviación estándar para edad y sexo, de 2 gramos por decilitro. ¿Me expliqué? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Allí veo que Lujani nos está preguntando si al finalizar enviamos correos donde van a estar los links para los certificados de participación, así como también el video de toda la conferencia. Ok, entonces espero se hayan aclarado algunas dudas del hemograma y se haya aprendido a
leer el hemograma o interpretar el hemograma de manera global y estructurada, para luego ir en otro curso más avanzado a afinar otros conceptos. Lo importante que se lleven, la idea importante que se tienen que llevar es que hay que analizar el hemograma de forma global. Como les dije, yo tengo una forma en específica, en particular, que siempre veo la hemoglobina, el hematocrito, luego me fijo en los leucocitos, los neutrófilos y por último veo las plaquetas. Siempre lo hago de forma global y lo voy subrayando todas las alteraciones. Aquí estábamos viendo un poquito más fino porque estábamos viendo el VCM, el HCM, el AD, el RDW y el CHCM, que es un poquito más fino, y estábamos viendo el contexto clínico, pero con que se lleven la idea de analizar el hemograma y el urinálisis de forma global, con eso basta y pueden interpretarlo ya. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Espero haya sido bastante fructífero y hayan aprendido bastante en cuanto a la interpretación del urinálisis y el hemograma. Así es, muchas gracias a ti, José, realmente muy agradecida. Como todos pudimos ver, definitivamente estos estudios hay que individualizarlo con cada paciente, analizarlo con la clínica, que es lo más importante. Estos estudios son estudios de apoyo para los diagnósticos probables o diagnósticos diferenciales que vayamos estableciendo. Así como pueden ver, se pueden sacar muchas cosas de estos dos estudios básicos, son primordiales, así que pues los invito a estar pendientes de las redes de EduSalud Panamá para los próximos talleres que vamos a tener. Les doy la primicia que el siguiente va a ser un taller virtual de gasometría arterial, un estudio también importantísimo en la evaluación de los pacientes críticos, sobre todo ahorita en el contexto de pandemia lo estamos utilizando más que nunca, complementado con hemogramas, urinálisis y todo lo demás, pero va a estar muy interesante, muy chévere también este taller de gasometría arterial. Así que sin más, muchas gracias a ti, José, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Hasta luego. Hasta luego y los invito a que sigan pendientes de las redes de EduSalud Panamá. Así que feliz noche a todos y que tengan un excelente fin de semana.